Hoy vamos a tratar un tema sobre fatos históricos da tecnologia solar fotovoltaica. É um tema que permite situar a tecnologia em seu contexto. Na hora de aprender todos os fundamentos, vamos ver que a tecnologia obedece a uma série de avanços, né, que foram ao longo de muitos anos. E então a compreensão de toda essa parte teórica fica mais interessante conhecendo esses avanços, né, que houve ao longo dos anos. Então, agora vamos ver alguns fatos relacionados com as contribuições de diversos cientistas no desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica e também os principais fatos históricos relacionados com o avanço da tecnologia fotovoltaica. Não vai ser possível esgotar tudo, né? É uma longa história. O que se trata é de mostrar os principais fatos e o que pretendemos é que o leitor, né, de essa área de aprendizado e os que vão assistir esse vídeo tenham uma ideia, né, de como foi o avanço dessa tecnologia. Em primeiro lugar, se atribui, né, que no ano de 1839 Becquerel, um francês, quando tinha 19 anos, né, e trabalhava no laboratório de seu pai, consiguió gerar electricidad iluminando un electrodo con diferentes tipos de luz, incluyendo a luz solar. A estructura podemos ver aquí en ese diseño de que él utilizó, ¿no? Era un depósito donde tenía un ácido, una solución ácida, una membrana muy fina y dos electrodos de platino principalmente. Y él percibió que al expor a luz solar, cuando expuñan todo ese aparelho a luz solar, nessas placas de platina ou prata que estavam mergulhadas no eletrodo, ele verificou que produzia uma pequena diferença de potencial que estava relacionada com o denominado efeito fotovoltaico. Estamos falando de 1839, então a teoria para explicar esse fenômeno nessa época não era possível, mas ficou registrado, né, como um fato histórico o descobrimento de que existia, né, uma possibilidade de gerar energia elétrica a partir da energia solar. Ele, na realidade, estava utilizando diversas fontes de luz e os melhores resultados ele obteve com luz azul ou ultravioleta e ainda quando os eletrodos foram revestidos com material sensível como cloreto de prata e brometo de prata e também ele utilizou platina, né? Então vê que ele deu até um uso prático, não é isso, criando, inventando um actinógrafo usado para registrar temperatura de corpos aquecidos medindo a intensidade da luz emitida. Isso levou também esse descobrimento de 1839, já no ano de 1849 levou a invenção do termo fotovoltaico, que isso aconteceu na Inglaterra e que provém do grego phos, que significa luz, né? E de voltaico, que foi uma palavra em honor ao físico italiano Alejandro Volta. Então ele esse nome ficou até agora, né, como fotovoltaico e o primeiro termo foi efeito fotovoltaico. Passaram assim alguns anos, muitos anos, né, e o fenômeno estava aí presente, né, era conhecido, mas em 1873 aconteceu um fato importante com Smith, da Inglaterra, que ele descobriu por acaso, né, quando ele estava trabalhando, era engenheiro eletricista, né, da Gutta Percha Company, e isso aí em 1860. E ele estava testando, né, barras de selênio, um dispositivo para detectar falhas no cabo transatlântico, que nessa época, quando estava
a Rainha Victoria, o Império Inglês, né, começou a extender cabos submarinos e ele trabalhava com isso. E aí ele comprovou que essas barras de selênio que funcionavam muito bem à noite, né, produzindo muita resistência, mas quando o sol saía mudava. Aí ele ficou curioso e aí ele acabou percebendo, né, um comportamento muito peculiar do selênio e que tinha que estar relacionado com a quantidade de luz que incidia sobre ele. E assim ele começou a fazer uns experimentos com uma caixa com tampa deslizante. Quando essa caixa foi fechada e a luz excluída, a resistência das barras, né, ou seja, que impediam o fluxo elétrico através delas, ficavam ao máximo e permaneceu constante. Quando a tampa da caixa foi removida, sua condutividade, que significa aumento do fluxo elétrico, imediatamente aumentou de acordo com a intensidade da luz. Aí ele então percebeu isso e em 1873 ele publicou, né, um artigo no Journal of the Society of Telegraph Engineers. Ele publicou um artigo relatando esse descobrimento, que na realidade foi por acaso. Inclusive existe uma carta dele, né, de 4 de fevereiro de 73, que ele envió a un colega, ¿no?, la Timmer Clark, donde él menciona que deseando obtener una alta resistencia más adecuada para uso en la estación Shore, en conexión con el sistema de teste y señalización durante su submersión de longos cabos submarinos, fue inducido a experimentar barras de selenio, un conocido metal de altísima resistencia. Obtuve varias barras variando en comprimento de 5 centímetros, 10 centímetros de diámetro y de 1 milímetro y 1,5 milímetros. Cada barra fue herméticamente fechada en un tubo de vidrio y un filo de platina proyectado de cada extremidad para efecto de conexión. Al investigar a causa de tan grandes diferencias en la resistencia de las barras, constatóse que la resistencia se alteraba materialmente de acuerdo con la intensidad de la luz a que fueran submetidas. Entonces en esa carta le relata que el descubrimiento fue por acaso. Y ya algunos años después veo la contribución de Adams y Day, que también eran de Inglaterra. Y eso aconteció en 1876, que ellos descubrieron la fotogeneración de corriente en tubos de selenio. Y vamos a ver que el selenio, ¿no?, hace parte de la familia que está próximo al silicio, que vamos a ver su comportamiento, ¿no?, como semiconductor. Ese descubrimiento de Adams y Day fue la primera observación del efecto fotovoltaico en sólidos. Entonces, por primera vez, Becker él hizo utilizando electrolitos, ¿no?, líquidos. Un fenómeno que percibieron Adams y Day se baseando en lo que ya Smith ya ha publicado también. Fue una grande descubierta, ¿no?, porque ficaba también ahí claro que era posible producir energía eléctrica a partir de materiales sólidos. Entonces ellos descubrieron, ellos hicieron un dispositivo donde estaba ahí era un tubo, ¿no?, transparente de vidrio, y en el cual ahí colocaron ciertos materiales, ¿no?, electrodos de platino en un lado y selenio, ¿no?, aquí en esa parte del núcleo, y a incidencia de rayos solares. Y esa junción de selenio y platina llevó a verificar el efecto fotovoltaico, o que demostraba que la electricidad podía ser producida a partir de la luz solar sin el empleo de partes móviles. Otra cosa que está importantísima, sin empleo de partes móviles. Tal descubrimiento condujo a la fabricación de la moderna célula fotovoltaica. O sea, en ese año de 1876 ya era posible, ya una idea acabada, ¿no?, de que una célula fotovoltaica podía ser construida utilizando materiales sólidos.
y producir energía eléctrica a partir de eso. Entonces, esa contribución de Adams y Day fue muy importante, porque surgió, ¿no?, en primer lugar la descubierta por acaso de Smith, y al notar esa anomalía, ¿no?, que existía de formación, ¿no?, de una corriente eléctrica, ellos consiguieron explicar que en realidad esos contactos de platina aquecidos que fueron colocados en extremidades opuestas de esos pequeños cilindros de selenio vitrio llevó a que esa conclusión, ¿no?, sería posible iniciar una corriente en un selenio apenas por la acción de la luz. Ellos posteriormente en 1877 hasta que llegaron a desenvolver un dispositivo sólido de fotoproducción de energía eléctrica, que fue un filme de selenio depositado en un substrato de ferro, en que un filme de oro muy fino servía de contacto frontal. Ese dispositivo ya fue un prototipo, ¿no?, de célula fotovoltaica, porém con una eficiencia de 0,5%. Ahí veo una cuestión importante, ¿no?, un paréntesis que debemos hacer. Estamos no año 1882. Por un lado estaban todas esas descubiertas relacionadas con la producción de energía solar, energía eléctrica a partir de energía solar. Porém, en ese año de 82 fue inaugurado, ¿no?, el sistema eléctrico de Thomas Alva Edison. Y en esa empresa que le crió a Edison Electric Illuminating Company, que comenzó a vender energía eléctrica, ¿no?, en ese lugar de Bajo Manhattan, que incluía Wall Street y muchos jornales de Nueva York, ¿no?, una serie de esos jornales y área comercial. Y a partir de ese sistema que creó Edison, instaló, ¿no?, una estación permanente en esa rua Pearl Street y comenzó a producir energía eléctrica a través de una red de distribución de energía. En realidad fue un sistema totalmente centralizado de producción de energía eléctrica a partir de energías fósiles, ¿no?, en el caso carbón. Entonces, para tal efecto, Edison tenía proyectado un dínamo que apelidó de Jumbo, lembrando el elefante, ¿no?, aquel elefante de los diseños creado por Barnum. Y ese dínamos funcionaban con turbinas de vapor accionadas por la combustión de carbón. Entonces, y antes, claro, Edison era un grande, ¿no?, emprendedor, que inventó todo un sistema. O sea, além de inventar partes, máquinas, lámparas, él inventó todo un sistema, ¿no?, de generación de energía centralizada, desde la generación, transmisión y comercialización. Y para eso él fez inclusive estudios, ¿no?, previos para saber el número de clientes, hasta inventó, ¿no?, sistemas de medición de energía. Y teve también a curiosidad, ¿no?, de saber cómo cobrar eso, y ahí inventó medidores, ¿no? En fin, Edison creó todo un sistema que llevó, ¿no?, que la energía centralizada deslanche enormemente, y tal vez dejando para atrás un poco a las tecnologías basadas en energía solar. Y paralelo a eso, ¿no?, un poco un año ahí paralelo casi a esos emprendimientos que fez Edison, en 1883 veio a grande contribución de Charles Edgar Fritz de Estados Unidos, que consiguió construir la primera célula fotovoltaica de grande tamaño utilizando filmes finos de selenio, que es esta célula, ¿no?, en la cual ahí espalhou una camada grande, ¿no?, y fina de selenio en una placa de metal, y cubrió con una película fina y semitransparente de folla de oro. Entonces, en realidad él fabricó una célula de filmes finos, ¿no?, como es conocida en la actualidad. Y esa célula, con la tecnología de fabricación que él llevó a comprimir selenio derretido en placas feitas de dos metales diferentes,
Na realidad ele consiguió preparar filmes finos de selenio que aderiram a uma das placas, né, mas não para na outra fase. Então ele deu toda já a base de fabricação de filmes finos. E esses primeiros dispositivos que ele fez tinham uns 30 centímetros quadrados de área e uma eficiência de geração muito baixa ainda, né, de 1%. Mas conseguiu demonstrar de forma prática que era possível produzir energia elétrica utilizando energia solar. E aqui vocês podem ver o diagrama do pedido de patente, né, dessa célula que ele fez nesse ano de 1884. Então a grande contribuição de Fritz foi também ter construído já um módulo fotovoltaico de selenio que produziu uma corrente que ele diz que é contínua, constante e de considerável força, não apenas pela exposição à luz solar, mas também pela luz diurna difusa e até mesmo pela luz da lâmpada. Então ele fez testes e percebeu que a geração de energia elétrica era possível com diversas intensidades de luz, ou seja, quantidade de fótons na realidade, né? E aí ele ficou tão otimista que falou que em breve poderemos ver a placa fotoelétrica competindo com usinas de geração elétrica a carvão, sendo, né, que essa primeira usina movida a carvão foi construída por Edison poucos anos antes, né? E aí então já existia uma competição entre um sistema de geração centralizado e um sistema de geração distribuída, que era a proposta de Fritz. Podemos comprovar que amplamente ganhou no sistema centralizado de geração de energia, modelo que ficou até hoje, né? Fica esse modelo. E além disso surgiram grandes empresas, né, de energia elétrica, como é o caso da General Electric, né, que se derivou das empresas de Edison do início. Essa contribuição de Fritz, inclusive ele tentou explicar isso ao Siemens, Werner von Siemens, que ele é um alemão, né, e ele inclusive enviou um módulo desse tipo e dizendo que a produção de eletricidade desses módulos, quando colocados sob luz, impressionou tanto a Siemens que ele inclusive apresentou um módulo a essa Royal Academy of Prussia. E inclusive Siemens também ficou tão entusiasmado que declarou ao mundo científico que os módulos de americano nos apresentaram pela primeira vez a conversão direta de energia da luz em energia elétrica. Tudo isso leva a uma discussão muito interessante, não, de por que não deslanchou a energia solar fotovoltaica nesses anos. Já estamos falando finais do século XIX. Alguns autores falam que isso foi por causa da questão de mercado, né, que o sistema centralizado de Edison e posteriormente o sistema de Tesla em corrente alternada foram muito mais eficientes, né, de gerando energia até de noite. O sea, por questão de mercado, então a energia fotovoltaica ficou para trás. Mas tem outros autores, né, que vão noutra linha, que falam que foi proposital, né? É o caso do Shears, no livro O Manifesto Solar. Ele fazia parte do parlamento alemão, né, do Partido Verde, escreveu um livro já alguns anos atrás, chama O Manifesto Solar, no qual ele denuncia, né, que tudo isso foi proposital das empresas elétricas, as grandes companhias começaram a fazer de tudo para que a geração distribuída não deslanche. Bom, é uma polêmica que fica para ser esclarecida, né, pelos que estão assistindo este vídeo. Mas passemos para frente, né? Depois veio, passaram os anos, já estamos em 1886, e veio outra contribuição, também indiretamente, né, de Hertz. Esse Hertz, conhecido, né, pelos trabalhos em ondas, inclusive tem uma unidade de frequência, né, Hertz. En 1886 ele estava tentando demonstrar a existência das ondas eletromagnéticas e quando estava fazendo um experimento produziu descargas entre dois eletrodos e percebeu que quando iluminado
o cátodo era capaz de producir descargas eléctricas más intensas. O sea, había una relación con a luz solar, ¿no?, en ese fenómeno que él estaba observando. Mas sin saber, Hertz había descubierto el efecto fotoeléctrico por medio de emisiones de rayos catódicos. Y sabemos que ese efecto fotoeléctrico es producido cuando fotos inciden en una placa metálica y hace con que los electrones salgan del lugar. Y ese efecto fotoeléctrico está relacionado con la frecuencia de luz y determina eyección de electrones. Entonces él percibió eso, mas no consiguió una explicación, ¿no? Mas ya conseguimos ver que existía también otro efecto, ¿no?, que era el denominado fotoeléctrico, un poco diferente al fotovoltaico, ¿no?, porque el fotovoltaico es generación directa de energía eléctrica a través de energía solar. Ahora este efecto fotoeléctrico está relacionado con metales, más también contribuyó al conocimiento, ¿no? En 1900 también veo una contribución de Max Planck. Él tentaba, ¿no?, de todas esas formas explicar la emisión de un cuerpo negro. Su foco de pesquisa estaba siendo dirigido a la emisión de cuerpo negro, mas só consiguió hacerlo al sugerir que la luz fuese cuantizada, esto es, que presentase valores de energía múltiplos de una cantidad menor. O sea, él comenzó a propor ya la idea del quantum, que es la base de la física cuántica. Entonces, a pesar de Max Planck ter entendido que su efecto era solamente un artificio matemático que podía explicar el fenómeno físico, eso llevó que en 1905 Albert Einstein consiguió dar una teoría que le va a acreditar que la luz realmente era la formación de un grande número de partículas, ¿no?, dotadas de energía, un comportamiento corpuscular y ondulatorio, y que llevó a la idea de los fótons. Y también Max Planck también comenzó una pesquisa de radiaciones electromagnéticas, llevó a la descubierta de una constante, ¿no?, bien conocida, que conocemos hoy en día como constante de Planck, con la que es posible calcular inclusive energía de fotons, ¿no?, que es igual a 6 U 626 veces 10 a menos 34 joules por segundo. Y entonces Max Planck contribuyó así en el desenvolvimiento de energía fotovoltaica no sentido, ¿no?, da idea dos quantum y da explicación que después fez Einstein. Entonces eso ahí aconteció en 1905, cuando la contribución de Einstein fue muy grande, ¿no?, en ese año de 1905, conocido como año miraculoso. En ese año Albert Einstein en 1905 publicó 4 estudios revolucionarios para la física del siglo XX, y uno de esos estudios fue justamente sobre el efecto fotoeléctrico, que intentaba explicar un fenómeno observado por Hertz. Y en ese caso él acreditaba que la ciencia los años finales de 1800 tenía fallado, ¿no?, en prever toda la energía que fluía del Sol. Y en ese artículo de 1905 sobre el efecto fotoeléctrico postuló que la luz tenía un atributo que ainda no había sido reconocido. Este mencionó que la luz contiene pacotes de energía que él llamó de cuanta de luz, que era idea, ¿no?, de Max Planck, y él ya propuso un nombre de fotons. Além de eso, él sugirió que la cantidad de energía que los cuanta de luz carregan varía de acuerdo con el comprimento de onda de la luz, o sea, cuanto menor el comprimento de onda, más energía. Além disso, ele também explicou que o comprimento de onda mais curto, por exemplo, contém fótons, né, que são de cerca de 4 vezes mais poderosos que os comprimentos mais longos. Ou seja, estava aí a ideia, né, de que o comprimento de onda do espectro eletromagnético está relacionado com a quantidade de fótons transportados, né? Entre menor comprimento de onda, mais energético. Então, aí também Einstein ese año, ¿no?, llevó que esos resultados obtenidos experimentalmente para explicar el efecto fotoeléctrico descubierto por Hertz, que tentaba encontrar, ¿no?, esa relación entre la intensidad de luz y energía de los electrones emitidos,
contradicían la teoría clásica del electromagnetismo, y por eso que se tornó un grande desafío para todos los físicos en los últimos 18 años, contando desde la época, ¿no?, la descubierta de Hertz. Y solo fue en ese año de 1905 cuando Einstein, haciendo uso de las propuestas de Max Planck, consiguió explicar de forma satisfactoria el funcionamiento del efecto fotoeléctrico. Y esa propuesta, denominada cuantización del campo electromagnético, llevó al desenvolvimiento de la teoría que explica cómo funciona una célula fotovoltaica, absorción de fótons y todo lo que sabemos hoy en día, ¿no?, de los principios de funcionamiento de una célula. Ahí pasaron algunos años, ya estamos en 1926. En realidad ya hubo poco desenvolvimiento así de células físicas, ¿no?, de construcción de módulos. Y teníamos ainda esa contribución del módulo de selenio, ¿no?, que de Fritz, mas no aconteció mucha cosa. Só nessa década de 1920 temos uma invenção, né, que é denominada retificadora da junção cobre-óxido cuproso, que foi uma descoberta, né, que se fez ao estudar efeitos fotocondutores em camadas de óxido cuproso crescidas em cobre. Esa teoría levó al desenvolvimiento de rectificadores de grande área, y além de eso fotocélulas de grande área también. Y se atribuye que el inventor del rectificador de óxido de cobre fue Lars Olai Gronda, que en ese año de 1926 trabajaba en esa empresa, ¿no?, Union Switch and Signer Company. Él también consiguió describir, ¿no?, el desenvolvimiento de rectificadores de óxido cobre-cobre y células fotovoltaicas. Y junto con otro colega de él, Paul Geiger, se atribuye también que fueron los primeros a observar el efecto fotoeléctrico en una interfase cobre-óxido cuproso. Y esas contribuciones de esos dos cientistas llevó, ¿no?, que a proposta de una célula fotovoltaica baseada en la junción de óxido cobre-cobre, denominada célula Goddard-Geiger, y está relacionada aquí con una malla que tenemos aquí de chumbo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una junción de óxido de cobre-cobre, donde existe una bobina de filo de chumbo que es usada para dar una grade de contacto con la superficie iluminada de la célula. Esa parte aquí es transparente para permitir el paso de la luz. Y después, claro, llevó a un desenvolvimiento de refinación, ¿no?, o sea, pulverización del metal en la superficie y removiendo una parte de él de modo a formar una grade con la finura desellada. Entonces, en esos años de la década de 1920 hubo esa contribución, ¿no?, de la célula fotovoltaica basada en la junción de óxido cobre-cobre. Y parece que en esos años las publicaciones que hubo y verificadas por Gronda, él mostró 38 publicaciones que tratan de células de óxido de cobre-cobre en ese periodo de 30 a 32 solamente. O sea, en esos años ya de la década de 1920 hasta los años 30 existía bastante curiosidad por ese tipo de células. Ahora, en esos años de 1930 también nuevamente se despertó el interés por el selenio como material fotovoltaico, que fue ainda, ¿no?, la idea de Fritz del século XIX. En ese año de 1931, Bergman relató dispositivos de selenio aprimorados en un artículo de 1931. Y también inclusive ya se pensaba fabricar productos comerciales. Estamos en 1939 y también hay curiosidad de las células de sulfureto de talio, y también esos pesquisadores Nix y Trenhoff tenían publicado un artículo de 1939 mostrando esa posibilidad de fabricación de células. Todas estamos viendo que ya eran materiales sólidos,
e sem partes móveis, né? Então houve algumas contribuições ainda. Essa contribuição aí dos anos 30 da célula de sulfureto de talio tinha a mesma ideia, né, de Fritz, aquela de um filme fino, né, que na realidade esses dispositivos eram de selenio, né, e óxido de cobre. Então estes também guardavam a mesma estrutura já proposto anteriormente de construir uma célula a partir de duas estruturas, né, que constituíam um filme fino. E isso aí já nos anos de 1930 existia já uma grande otimismo pela energia solar fotovoltaica. Isso aí fica demostrado neste aviso, né, de uma revista Popular Mechanics dos anos de 1930, que falava sobre a contribuição de energia solar para a matriz energética mundial. Estamos falando de 1930. E a célula solar de selenio deu início ao sonho de que um dia a energia fotovoltaica iria energizar o mundo. Inclusive aí falava, né, aqui no texto, o poder do futuro. Mais cedo ou mais tarde teremos de ir diretamente ao Sol para obter nosso suprimento de energia principal. Este problema da conversão direta da luz solar em energia ocupará cada vez mais a nossa atenção com o passar do tempo, pois eventualmente deve ser resolvido. Então já existia um grande otimismo, né, pela energia solar, só que ainda não era possível, né? Aí veio a década depois dos anos 40, né? Veio a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 18 e depois a Segunda Guerra Mundial, onde aí houve, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a denominada Guerra Fria, que foi um enfrentamento político, econômico, social e militar entre o bloco ocidental, né, capitalista, que estava liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista do leste, liderado pela União Soviética. A primeira fase começou uma vez finalizada a Segunda Guerra Mundial em 1945. E aí, depois disso, em 1949, Estados Unidos tinha criado a aliança militar denominada OTAN, e o objetivo era frear a influência soviética na Europa. E a União Soviética respondeu com a criação da aliança, né, denominada Pacto de Varsóvia, isso em 1955. E que tem a ver a Guerra Fria com o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica? Tem a ver muito, né, porque indiretamente essa Guerra Fria levou também a uma corrida espacial. E essa corrida espacial pode ser definida como uma subdivisão do conflito não declarado entre Estados Unidos e a União Soviética no âmbito espacial. Entre 1957 e 1975, como consequência da rivalidade surgida dentro do esquema da Guerra Fria, ambos países iniciaram uma corrida na busca de marcos históricos que se justificaram por motivos tanto de segurança nacional quanto ideológicos, associados à superioridade tecnológica. Essa questão da superioridade tecnológica estava muito, né, presente nessa Guerra Fria e principalmente na corrida espacial. E em 1957 essa corrida se inició cuando os soviéticos lanzaram o Sputnik, primeiro artefacto humano capaz de alcançar o espaço e orbitar o planeta. E também houve vários marcos, né, que os soviéticos conseguiram nesses anos 50. Por exemplo, em novembro de 57 também lançaram o Sputnik 2. E dentro dessa nave, o primeiro ser vivo em viajar ao espaço, que foi uma cadela, né, de raça Kudryavka, a conhecida e famosa Laika, que morreu, né, depois de 7 horas de estar fora da atmosfera terrestre. Aqui podemos ver detalhes desse Sputnik primeiro e aquele Sputnik 2, onde está aqui a Laika. Então os soviéticos conseguiram fazer isso, estavam à frente da corrida espacial.
y obviamente isso levava a desenvolvimento de tecnologia, mas podemos observar que aqui eles não incluíam ainda células fotovoltaicas, né? E outro fato importantíssimo foi um marco, né, que na corrida espacial foi em 61, quando lançaram a nave Vostok primeiro, né, e aí estava Yuri Gagarin, o primeiro ser humano em ir ao espaço e voltar com vida. E a chegada do homem ao espaço, então, nesses anos foi celebrada como um grande triunfo da humanidade. E os americanos estavam ficando para trás, aparentemente, né? Então, todos os cidadãos americanos receberam a notícia como um duro golpe à crença da superior capacidade tecnológica norte-americana. Inclusive, isso levou a que o presidente John Kennedy anunciasse, né, depois, um mês e meio depois desse feito de Gagarin, que os Estados Unidos seria capaz de pôr um homem na Lua e trazê-lo são e salvo, né, à Terra antes de acabar a década. E na realidade cumpriram isso, né, quando em 69 Armstrong caminhou por primeira vez na Lua. Só que tudo isso levou a NASA e várias instituições americanas a desenvolver grandes projetos de desenvolvimento da indústria espacial, e um deles era o fornecimento de energia elétrica, não? Obviamente porque nessas naves não se podia utilizar tecnologias, né, além de baterias, mas era necessário ter uma fonte de energia, e a única alternativa aí nesses momentos era a energia solar. E os investimentos, grandes investimentos, levou justamente a isso, né, a fabricar uma célula eficiente e a um custo razoável, que inclusive levou, ¿no?, a que todo esse contexto a que em 25 de abril de 1954 Chapin, Fuller e Pearson, que eram pesquisadores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento dos Laboratórios Bell, mostraram a primeira célula fotovoltaica de silício que produzia energia elétrica a partir dos raios do Sol. E também nesse mesmo ano a Força Aérea dos Estados Unidos também mostrou uma célula de filmes finos. E essa primeira célula apresentada pelos laboratórios Bell era de uma área de 2 centímetros quadrados. E aqui estamos nas pastilhas, e uma eficiência de 6%. Essa célula, na realidade, era consequência das pesquisas sobre transistores, que era ya de dispositivos de estado sólido. Ya se conocía a teoría, ¿no?, de esos transistores y materiales semiconductores, y aproveitaron ese conocimiento, ¿no? Entonces esa célula en realidad era ainda de 6% de eficiencia, mas era comparable, ¿no?, al desempeño de un motor a gasolina de esa época, y estaba fabricada, ¿no?, una junção que configurava um cristal de silício. Então essa célula na realidade é o princípio de funcionamento de que conhecemos até a atualidade. E nessa célula inclusive havia a teoria, não, da formação de impurezas, da absorção de elétrons, produção de buracos, tudo isso aí que está explicado em outro vídeo. E estas células então foram as primeiras, né, que levaram inclusive já foram patentadas, né, através de uma junção PN de silício, de cristal único. Então foi um marco no desenvolvimento das células solares fotovoltaicas. Já nesse ano, inclusive de 1955, essa empresa Hoffman Electronics de Estados Unidos ofereció uma célula fotovoltaica de silício de 2% de eficiência a um custo de 1.500 vatio pico, mas era já o início das células e módulos fotovoltaicos que já estavam sendo comercializados nesses anos, né? Então aqui vemos nessa foto de 1955 a primeira aplicação de uma célula solar de silício foi como fonte de alimentação de uma rede telefônica local em Americus, na Geórgia, dos Estados Unidos, isso aí em 1955. Então já vemos que depois da invenção da célula de material semicondutor houve uma enorme corrida, um avanço, né? O entusiasmo era tal que aqui vemos um pôster, um dos primeiros módulos fotovoltaicos com células de silício da Bell Company,
que fue exhibido en la primera conferencia de energía solar realizada en Tucson, ¿no? Arizona, en los Estados Unidos, donde ellos escriben ahí, ¿no? En 2055 después de Cristo, esta batería completará sus primeros 100 años de energía solar gratuita. Estamos ya en 2020 y él ya en 1955 pensaban, ¿no?, cómo que era un posible futuro de la energía solar. Otro fato importante también fue en esos años, con la corrida espacial, ¿no?, en ese contexto, en 1958, a NASA construye un satélite Vanguard 1, decidiendo incorporar células fotovoltaicas, ¿no?, como sistema de respaldo aquí. Y en realidad esos satélites Vanguard eran esferas de aluminio que variaban de 16,5 centímetros de diámetro y 1,5 kilogramos de peso, y otras había de 50 centímetros de diámetro y 22 kilogramos. Y los circuitos electrónicos ya eran inclusive, ¿no?, de materiales semiconductores, más ainda bien rudimentares, ¿no?, de esos años 50. Más este Vanguard 1 ya incorporó aquí células solares fotovoltaicas en su cuerpo. Entonces ya estas pequeñas esferas, ¿no?, incluían transmisores, antenas, diversas baterías, ¿no?, aquí baterías y alimentadas justamente, ¿no?, con células fotovoltaicas. Entonces fue también un marco, ¿no?, en el desenvolvimiento de la tecnología fotovoltaica en el espacio. Y aquí vemos que inclusive esa empresa Hoffman Electronics fue la que tenía trabajado, ¿no?, junto con la NASA en esas sondas Vanguard, y muestra el suceso, ¿no?, de instalación de esos módulos fotovoltaicos en un vehículo espacial. Y aquí les hablan, ¿no?, este problema de confiabilidad de energía debe que ser resolvido para vehículos espaciales. As células solares de silicio Hoffman foram a solução. Então havia entusiasmo, ¿no?, nessa época. Outro fato foi que em 1959 também essa mesma firma Hoffman oferece uma célula fotovoltaica de silício já com 10% de eficiência. E em 1963 aí entra a Sharp do Japão, que produz um módulo fotovoltaico comercial de silício. Y en 66 a NASA lanzó ese Orbiting Astronomical Observatory, que incorporó 1 kilowatt de módulos fotovoltaicos, ¿no? En la realidad eran 4 observatorios lanzados entre 66 y 72 y que registraran dados, ¿no?, de la luz ultravioleta, de la faixa ultravioleta do Sol. Por otro lado, en los años 70 también, en un contexto de esa corrida espacial, la Unión Soviética, ¿no?, Alferov y Andreev presentan la primera célula fotovoltaica basada en una heteroestructura de arseneto de galio. Esas son las primeras células feitas en la forma de diversas camadas que se comportan de manera excelente en el espacio. Y fue presentada en los años 70. En 72 fue la primera conferencia de I3C que incluyó una sesión sobre aplicaciones terrestres de la tecnología fotovoltaica. O sea, ya había, além de la preocupación de la corrida espacial y de vehículos espaciales, había preocupación por comenzar a utilizar energía fotovoltaica en aplicaciones terrestres. Ahí veo un fato también que marcó el desenvolvimiento de la tecnología fotovoltaica, la crisis de petróleo de 73. En esa crisis de petróleo de 1973, muchos países, la mayoría de países constataron a grande dependencia, ¿no?, de petróleo, que era energía fonte, ¿no?, principal para vehículos y muchas otras áreas industriales, que se dependía mucho de la OPEP, ¿no?, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Estamos aquí 73, ese año 73, el precio del petróleo, aquí estamos en laranja, la línea con precios constantes ajustados segundo la inflación, y azul muestra los precios corrientes.
ambos gráficos muestran que en ese año 73 hubo un aumento enorme, ¿no? Comparativo a lo que estaba por causa de ese conflicto do embargo, ¿no? que a OPEP decretó y llevó entonces a que muchos países comenzasen a pensar las matrices energéticas, ¿no? modificadas para utilizar fuentes renovables de energía, incluyendo fotovoltaica. Entonces ese fato fue fundamental, ¿no? porque hubo grandes investimentos en muchos países, inclusive el Brasil, un programa ProAlco de esos años, ¿no? para producir etanol a partir de plantas, ¿no? de aquí de Brasil, como es el caso de la cana de azúcar y de otras plantas que en esa época pensaba. Entonces, aquí a crisis de petróleo llevó al desenvolvimiento de las energías renovables en general. Y ese 73 también fue en realidad un grande año de la tecnología fotovoltaica, ¿no? porque aconteció esa conferencia de Cherry Hill en los Estados Unidos, donde se reconoce el potencial de la tecnología fotovoltaica y fican legitimadas las pesquisas gubernamentales en ese sector. Por otro lado, en los Estados Unidos también, la Universidad de Delaware se muestra, ellos construyeron esa casa denominada Solar One, primera residencia energizada con módulos fotovoltaicos de sulfeto de cobre, filmes finos, y fue un sistema híbrido fotovoltaico térmico. Fue la primera casa experimentada a convertir luz solar en calor, luz solar y calor, ¿no? también en energía eléctrica. En realidad aquí era una separación, ¿no? térmica para aquecimiento de agua y fotovoltaica para producción de energía eléctrica. Esa casa fue un modelo, ¿no? que llevó a muchos visitantes, ¿no? a tener contacto con esas tecnologías que aprovechaban la energía solar. Y también en 74 fue iniciado el grande proyecto Sunshine do Japón, que fue hecho por el gobierno japonés con el intuito de fomentar el crecimiento de las aplicaciones de industria fotovoltaica. También esa empresa, ¿no? Taiko, de Estados Unidos, realiza la primera tentativa de fabricar wafer de silicio a través del crecimiento de una barra de 2,5 centímetros de largura. O sea, aquí estaban ya siendo aprimoradas tecnologías de fabricación de células fotovoltaicas. Otro marco fue que en 75 Harold Hoel publicó un primer libro, ¿no? dedicado a tecnología fotovoltaica, ese libro Semiconductors and Semimetals. Ese fue de 1975, fue un primer libro que trataba sobre esa área de conocimiento. En 79 esa empresa Arco Solar inició la construcción ya de usinas fotovoltaicas de grande porte en California, ¿no? y esa usina que comenzó a ser construida en 79 entró en operación 18 de noviembre de 82 con una potencia instalada de 1 megavatio pico y utilizando seguidores solares de eixo duplo. O sea, ya en esos años comenzaron a ser desenvolvidos seguidores solares para poder acompañar un movimiento de uso y obtener un máximo de energía eléctrica, ¿no? a mayor eficiencia de captación. Y consiguió fornecer a la red eléctrica de la Pacific and Gas and Electric Company energía suficiente para unas 800 residencias. Después ya llevó en 84 a esa misma empresa a construir otra usina de 5,2 megavatios en esa localidad, ¿no? Carrizo Plain, California, ya con mayor porte, ¿no? como forneciendo energía para unas 2,000 residencias. Otros fatos históricos ya en esos años 80, ¿no? En los años 1980, en los Estados Unidos se fabricaba la primera célula solar de filme fino, con eficiencia mayor a 10%. En 81, Arabia Saudita instala un arrayo fotovoltaico de 350 kilovatios con concentrador, concentrador que utiliza radiación directa, ¿no? y sistema de seguidor solar. En 1986 fue construido el primer módulo comercial de filmes finos de silicio amorfo, fabricado por esa empresa Arco Solar. En 95 veo el proyecto demostrativo alemán 2000 tellados,
utilizando sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica y con una legislación favorable en Alemania, Japón y otros países. O sea, ese año de 95 fue un año que marcó el desarrollo de la generación distribuida en áreas urbanas, ¿no? Utilizando sistemas fotovoltaicos en tejados y en residencias, predios, ¿no? Existentes en las áreas urbanas, y ainda con legislación ya para incluir esos sistemas de generación distribuida las redes de distribución de energía eléctrica de las áreas urbanas. En 97 también fue grande crecimiento de la producción mundial de módulos fotovoltaicos, ¿no? Atingiendo 1000 megavatios por año. 98 ya veo a fabricación de una célula solar de filmes finos con 19% de eficiencia, comparable con una célula de silicio policristalino. 99 En 1999 las instalaciones fotovoltaicas atingen 1000 megavatios, o sea, 1 giga de potencia. Fue eso ahí en 1999. En 2000 también fue un año importante porque fueron las Olimpiadas de Australia. Y ahí en Australia se incluyó mucho, ¿no?, de la tecnología fotovoltaica en los diversos predios, edificaciones dedicados a la Olimpiada. Y también ese año en ese país fueron inaugurados cursos de bacharelado en ingeniería fotovoltaica y ingeniería de energía solar en la University of New South Wales, de Australia. Eso ahí también marcó, ¿no?, el desarrollo de la tecnología, y por primera vez ya en las universidades se elevaba a una área independiente, ¿no?, de ingeniería eléctrica. En 2002 la potencia mundial instalada en fotovoltaica atinge 2000 megavatios. En 25 años llegó a sus primeros 1000 megavatios y solamente en 3 años eso es dobrado. Porque en 99, ¿no?, aconteció eso, 1000 megavatios. Y en pocos años fue dobrado ese valor. También ese año hubo una producción de células de silicio cristalino que ultrapasó 6 megavatios por año, la Sharpie do Japón. Y en los Estados Unidos la producción de módulos de filmes finos de silicio amorfo y telureto de cadmio atinge los 20 años de esfuerzo. En 2006 hubo inclusive una crisis de abastecimiento de silicio, porque era tanta la necesidad de silicio para fabricar células que no se abastecían a las industrias. Y por causa de los altos niveles de producción atingidos, ¿no?, instalaciones principalmente de Estados Unidos, Alemania, Japón. Eso es en 2006. En 2011 ahí comienza a entrar a China, ¿no? A China hasta ahora no aparecía, mas fue en esos años primeros del siglo XXI que a China comenzó a hacer grandes investimentos en pesquisa, en la industria, ¿no?, de módulos fotovoltaicos. Y fue en 2011 que las fábricas solares chinesas se expandieron de forma rápida, tornando los costos de fabricación más accesibles, ¿no?, con menos de $25 por vatio. Y cada módulo fotovoltaico de silicio era producido cada vez más barato, ¿no? Y con eso ahí las instalaciones comenzaron a crecer en el mundo todo. Con relación al Brasil, un marco importantísimo fue 2012, que en ese año ANEEL publicó la resolución normativa 482, ¿no?, en abril de 2012, que estableció todas las condiciones, ¿no?, para acceso de microgeneración y minigeneración distribuida a un sistema de distribución de energía eléctrica, y eso en las áreas urbanas. O sea, fue después de mucho esfuerzo, ¿no?, en los años anteriores, por primera vez Brasil tuvo legislación para poder utilizar sistemas fotovoltaicos. En realidad toda generación distribuida, ¿no?, de las posibilidades de generación distribuida, siendo a fotovoltaica una de las principales. Esa resolución fue revista en 2015 y ficou ainda más aprimorada, ¿no? Y aquí ya se determinó que generadores con potencias de hasta 75 kilovatios serían considerados como microgeneración de energía fotovoltaica, y generadores acima de 75 y menor que 5 megavatios serían considerados mini generación. Obviamente esa legislación cada vez está siendo aprimorada, mas fue un marco, ¿no?, en el desarrollo de tecnología fotovoltaica en Brasil y la generación distribuida principalmente.
E já para concluir, mostro gráficos do Instituto Fraunhofer de este ano de 2020, que mostra como está a produção de módulos fotovoltaicos por região entre 97 e 2019. Então vemos aí que principal aqui o que aconteceu foi a entrada da China, né? Que de forma tímida a China estava aqui em laranja, né? China e Taiwán é a cor laranja. Estavam tímidos ainda nos anos de 2002, 2003, mas a partir de começou aí 2007, 8, 10, já começaram a ocupar a maior fatia, né, do mercado de produção de módulos fotovoltaicos y el crecimiento continúa, ¿no? La mayor parte en 2019 y también existen a entrada, ¿no? de otros países, más de menor fatiga, ¿no? Principalmente ahí, Estados Unidos fue disminuyendo, ¿no? paulatinamente su producción y a China ganando mayor mercado y otros países del mundo también, ¿no? Y el Japón también mantiene una fatia que era grande y fue disminuyendo, y a Europa también, o sea, tanto Europa, o Japón, Estados Unidos fueron disminuyendo, ¿no? su producción, y a China creciendo. Y con relación a producción anual global de módulos fotovoltaicos entre ese periodo 2010 y 2019, aquí vemos a China en verde, también ocupa la mayor parte del mercado desde 2010, y ya en la orden, ¿no? a China fabricaba en 2010 en la orden de 10 gigavatios pico en ese año de 2010, y llegamos a 2019 ya a más o menos 90 gigavatios pico de producción, y ahí entra también algunos otros países de Asia, entra o Japão, a Índia, América Latina ainda é muito pouco, né? Enfim, essa é a situação atual, o retrato de como está a tecnologia fotovoltaica, e vemos aí um longo, né, período que houve de desenvolvimento, longos anos, desde o século XIX, e chegamos a essa situação de 2019 em que a China produce a mayor cantidad de módulos fotovoltaicos del mundo, ¿no? Y a historia ainda continúa, ¿no? No sabemos ainda cómo va a ser el futuro. Bueno, como bibliografía existen varios artigos así que falan algunas cosas, algunos detalles de esa historia. Existen dos libros que son ahí interesantísimos, ¿no? Que ya clásicos, de John Perlin. Ambos son de John Perlin. Ese aquí, 6.000 años de historia de energía solar. Y el otro, ese aquí también es de la historia de la electricidad solar. Uno es de 99 y otro de 2013. Existen algunas versiones, ¿no? en español, principalmente, algunos en la internet, existen algunos resumos, extractos de libros, mas existe bastante información espalhada. Y el tema es muy interesante y mi objetivo no fue esgotar, como ya dije no inicio, no fue esgotar toda la historia, ¿no? Es amplia, entonces, más fue como motivación y le va a que los alumnos, las personas que están asistiendo a este vídeo sientan curiosidad, que energía fotovoltaica es desenvolvimento somatoria do esforço de muchos cientistas, de muchas personas, instituciones do mundo todo, ¿no? que fueron colaborando a lo largo de los años para llegar al nivel que estamos en la actualidad. Entonces espero que tengan aprendido mucho de esa historia. Muito obrigado.